Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En el corazón de la Andalucía profunda, donde el sol de agosto calcina la tierra y las sombras se alargan como espectros al atardecer, se encuentra Belmez de la Moraleda, un pueblo de casas encaladas y silencios antiguos. Era el verano de 1971, un tiempo en que España se movía a un ritmo distinto, una cadencia marcada por la tradición y un catolicismo que impregnaba cada rincón de la vida cotidiana. En la calle Real número 5, una casa humilde como tantas otras, vivía María Gómez Cámara, una mujer sencilla, de manos encallecidas por el trabajo y una vida sin sobresaltos. Su existencia, hasta entonces, había transcurrido entre los quehaceres domésticos, el cuidado de su familia y las misas de los domingos, un universo pequeño y predecible. Pero una mañana, mientras preparaba el desayuno, algo alteró esa rutina inmemorial. Una mancha oscura, informe y persistente, había aparecido en el suelo de la cocina, junto al fogón. No era una mancha común, de esas que el agua y el jabón arrastran sin dificultad. Tenía una extraña cualidad, una profundidad que parecía absorber la luz. María frotó con ahínco, con la terquedad de las mujeres de su tiempo, pero la mancha se resistía, aferrándose a las baldosas de cemento como una segunda piel. Durante días, la mancha estuvo allí, una presencia silenciosa y anómala en el corazón del hogar. Y entonces, empezó a cambiar. Lentamente, como una fotografía que se revela en un cuarto oscuro, la mancha comenzó a adquirir contornos, a definir rasgos. Dos oquedades oscuras surgieron, evocando unos ojos vacíos, y una línea sinuosa dibujó la mueca de una boca. Un rostro, inconfundible y perturbador, había emergido del suelo. No era un rostro amable. Su expresión era de una angustia insondable, un dolor petrificado en el cemento. María sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un miedo atávico que no sabía nombrar. Llamó a su marido, Juan Pereira, y a su hijo, Miguel. Ambos contemplaron la aparición con una mezcla de incredulidad y espanto. La noticia, como una onda expansiva, no tardó en propagarse por el pueblo. Los vecinos acudían a la casa de los Pereira con una curiosidad teñida de temor. Se arremolinaban en la pequeña cocina, señalando la cara, susurrando conjeturas. Algunos hablaban de brujería, de un mal de ojo lanzado por algún enemigo oculto. Otros, más piadosos, veían una señal divina, un alma en pena que reclamaba oraciones. El alcalde del pueblo, enterado del revuelo, ordenó que se picara el suelo y se rellenara con cemento nuevo. La normalidad, parecía, debía ser restaurada a cualquier precio. Y así se hizo. Durante unos días, la vida en Belmez recuperó su pulso habitual. Pero la tranquilidad fue efímera. Sobre el cemento fresco, una nueva cara comenzó a formarse. Era distinta a la primera, más definida, con una expresión si cabe más torturada. Y no vino sola. Pronto, otras caras empezaron a brotar en distintas partes de la casa, en el pasillo, en el comedor, incluso en las paredes. Eran rostros de hombres, de mujeres, de niños, cada uno con su propia expresión de sufrimiento, de sorpresa, de ira. La casa de los Pereira se había convertido en un lienzo para un pintor macabro. El fenómeno, que ya había trascendido las fronteras del pueblo, atrajo la atención de la prensa nacional. Periodistas y fotógrafos de toda España descendieron sobre Belmez, convirtiendo la humilde morada en el epicentro de un terremoto mediático. El país entero se vio fascinado y dividido por la historia de las caras de Belmez. Para muchos, era una prueba irrefutable de la existencia de un más allá, un misterio que desafiaba las leyes de la ciencia y la razón. Se organizaron vigilias y rezos en la casa, y caravanas de curiosos y creyentes llegaban cada día, esperando presenciar el milagro o el portento. La Iglesia, por su parte, se mantuvo cautelosa, evitando pronunciarse oficialmente pero observando los acontecimientos con una mezcla de interés y escepticismo. El párroco del pueblo, don Antonio, intentaba calmar los ánimos, pidiendo prudencia y oración. Pero el escepticismo también encontró su voz. Surgieron las primeras acusaciones de fraude. Se hablaba de pareidolia, la tendencia humana a percibir patrones significativos en estímulos ambiguos. Se sugería que las caras no eran más que manchas de humedad o de grasa, interpretadas por la sugestión colectiva.
Otros, más audaces, apuntaban directamente a la familia Pereira, acusándolos de pintar las caras para obtener notoriedad y beneficio económico. La Guardia Civil realizó sus propias investigaciones, tomando muestras del suelo y de las paredes, buscando restos de pintura o de algún producto químico que pudiera explicar el origen de las imágenes. Pero los análisis no arrojaron resultados concluyentes. El debate se encendió, convirtiéndose en una batalla entre la fe y la razón, entre lo paranormal y lo científico. Dos figuras destacaron en esta contienda intelectual, el parapsicólogo Germán de Argumosa y el psiquiatra José Luis Jordán Peña. Argumosa, un hombre de vasta cultura y verbo elocuente, se erigió en el principal defensor de la autenticidad del fenómeno. Veía en las caras de Belmez una manifestación de teleplastia, la capacidad de la mente para influir en la materia, y apuntaba a María Gómez Cámara como el epicentro psíquico de los sucesos. Según él, la energía inconsciente de María, una mujer de gran sensibilidad y una vida marcada por las dificultades, era la que proyectaba esas imágenes de angustia sobre las superficies de su hogar. Jordán Peña, en cambio, representaba la visión escéptica. Armado con los principios del psicoanálisis y la psicología social, sostenía que todo era un elaborado engaño, orquestado por la familia con la ayuda de algún cómplice. Analizaba las caras desde una perspectiva iconográfica, señalando sus similitudes con imágenes religiosas populares y con los rostros de personajes públicos de la época. Para él, las caras no eran más que un fraude piadoso, una manifestación de la necesidad de creer en lo sobrenatural en una sociedad que empezaba a sentir el vértigo de la modernidad y el declive de las certezas religiosas. La controversia alcanzó su punto álgido cuando se decidió realizar un experimento controlado. Se precintó una habitación de la casa durante varios meses, bajo la supervisión de un notario. La idea era comprobar si aparecían nuevas caras en ausencia de cualquier posible manipulación humana. Cuando se levantó el precinto, la expectación era máxima. Y, para asombro de muchos y confirmación de otros, nuevas caras habían surgido en el suelo y las paredes. El experimento, lejos de zanjar la cuestión, no hizo más que avivar las llamas del debate. Los defensores del misterio lo aclamaron como la prueba definitiva, mientras que los escépticos buscaron fisuras en el procedimiento, argumentando que el precinto podría haber sido violado. La vida de la familia Pereira se vio transformada para siempre. Pasaron de ser unos humildes campesinos a convertirse en celebridades a su pesar. Su casa ya no les pertenecía. Se había convertido en un santuario para algunos, en un circo mediático para otros. María, una mujer que siempre había huido del protagonismo, se vio en el centro de todas las miradas. Soportó con estoicismo las entrevistas, las preguntas inquisitivas, las miradas de los curiosos que invadían su intimidad. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y las preocupaciones, parecía reflejar el mismo dolor que emanaba de las caras que la rodeaban. Con el paso de los años, el interés mediático fue decayendo, pero el misterio permaneció. Las caras seguían apareciendo y desapareciendo, transformándose, como si tuvieran vida propia. Algunas se desvanecían para dar paso a otras nuevas, en un ciclo interminable de apariciones y desapariciones. Se realizaron nuevos estudios, con tecnologías más avanzadas. Se utilizaron cámaras infrarrojas, análisis químicos más sofisticados, pero los resultados siguieron siendo ambiguos. Ninguna prueba irrefutable de fraude pudo ser encontrada, pero tampoco ninguna explicación científica satisfactoria. En 2004, María Gómez Cámara falleció a la edad de 85 años. Muchos pensaron que con su muerte, el fenómeno cesaría, que las caras, privadas de su supuesta fuente de energía psíquica, se desvanecerían para siempre. Pero no fue así. Incluso después de su muerte, nuevas caras continuaron apareciendo en la casa de Belmez, más tenues, más esquemáticas, pero reconocibles. El misterio, lejos de morir con su protagonista, parecía haber adquirido una existencia autónoma. La historia de las caras de Belmez es mucho más que un simple relato de un suceso paranormal. Es un espejo en el que se refleja una época, una sociedad y sus contradicciones. Es la historia de la lucha entre la necesidad de creer y el imperativo de la razón, entre la fascinación por lo inexplicable y el miedo a lo desconocido. Es el relato de cómo un acontecimiento extraordinario puede irrumpir en la vida de gente corriente, trastocando su existencia y convirtiéndola en un mito. Las caras de Belmez son un lienzo en blanco sobre el que cada cual proyecta sus propias creencias, sus propios miedos y sus propias esperanzas.
Para el creyente, son una ventana a otro mundo, una prueba de que la vida no termina con la muerte. Para el escéptico, son un recordatorio de la facilidad con la que podemos ser engañados, de la necesidad de mantener un pensamiento crítico frente a lo extraordinario. Para el antropólogo, son un fascinante caso de estudio sobre la construcción social de lo sobrenatural, sobre cómo un pueblo entero puede llegar a compartir una misma creencia y a dotarla de significado. Hoy en día, la Casa de la Calle Real número 5 se ha convertido en un museo, un lugar de peregrinación para los amantes del misterio. Las caras siguen allí, observando en silencio a los visitantes, con sus expresiones de dolor eterno. Son un testimonio mudo de una historia que sigue sin tener un final claro, una pregunta que sigue flotando en el aire de ese pequeño pueblo andaluz. ¿Fueron las caras de Belmez una manifestación del más allá, un fraude ingeniosamente elaborado o un complejo fenómeno psicosocial? Quizás la respuesta no sea tan importante como el misterio en sí mismo, como la capacidad de esas imágenes surgidas del cemento para seguir fascinando y perturbando nuestra visión del mundo. La historia de Belmez nos recuerda que, por mucho que avancemos en nuestro conocimiento científico, siempre habrá rincones de la experiencia humana que se resisten a ser explicados, que nos enfrentan a los límites de nuestra comprensión. Nos habla de la delgada línea que separa lo real de lo imaginario, lo tangible de lo intangible. Y nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras certezas y a aceptar que, a veces, el mundo es un lugar mucho más extraño y misterioso de lo que estamos dispuestos a admitir. En las entrañas de esa casa andaluza, en los rostros que brotan del suelo como una cosecha macabra, reside una de las grandes incógnitas del siglo XX español, un relato que se sigue escribiendo con cada nueva mirada que se posa sobre ellos, con cada nueva interpretación que intenta desentrañar su secreto. Y así, las caras de Belmez continúan su existencia silenciosa, ajenas al tiempo y a las disputas de los hombres, como guardianes de un enigma que quizás nunca será revelado. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.